En este tutorial vamos a explicar cómo crear un scroll para un campo de texto. Nos valdrá también para introducirnos por primera vez en las funciones de programación de ActionScript. Es el sistema de programación que usa el Flash MX. Para empezar vamos a crear un campo de texto. En la barra de herramientas, texto, y dibujamos un espacio. Vamos a propiedades y elegimos en tipo texto dinámico, como vemos aquí. Marcamos que se muestre el borde. Podríamos también hacer que se genere texto como HTML. En este scroll no vamos a hacerlo, lo veremos en posteriores. Ponemos justificado. Podríamos cambiar el tipo de letra, tamaño, etcétera, lo dejamos en este caso. Y en variable le damos el nombre texto. Esto es importante porque luego en el lenguaje que tenemos que incorporar a los botones habrá que incluir el nombre de esta variable. Con esto ya tenemos configurado el texto que va a aparecer en el scroll. Ahora vamos a insertar los botones para poder mover el scroll. Se puede hacer de distintas maneras. La más sencilla, vamos a ventana, bibliotecas comunes, botones. Recordad que estos tutoriales son prácticos para aprender a hacer. Después de la imaginación de cada uno depende cómo lo haga. En este caso, por lo tanto, buscamos este tipo de botón, por ejemplo, nos puede valer perfectamente. Lo arrastramos y ahora con esta herramienta podemos moverlo. Vemos la posición en la que está, vamos a ponerlo para que vaya hacia arriba. Lo movemos. Ya lo tenemos aquí. Ahora lo situamos en el lugar justo aquí. Recordad, cuando estamos haciendo este movimiento es muy sencillo, simplemente he marcado un objeto y con las flechas del teclado podemos irlo moviendo píxel por píxel, por lo tanto ajustamos hasta el más mínimo detalle. Llevamos otra instancia del mismo objeto, en este caso la vamos a situar en la parte de abajo, será. Y ahora de nuevo lo vamos a mover para ponerlo en la situación en la que queremos que aparezca. En este caso, así. Ahí. Ahí lo tenemos. Ya están los dos botones perfectamente alineados para el scroll. Podemos alinearlos para que queden justo uno debajo de otro. Se puede hacer de distintas maneras. La más sencilla, seleccionamos los dos botones y vamos a ventana, alinear, y en la ventana que se nos abre de alineamiento, explicaremos esta ventana más en profundidad en otro momento, pulsamos para que alinee horizontalmente respecto al centro de cada uno. Pulsamos y ya vemos cómo están perfectamente alineados los dos. Vamos ahora a programar los dos botones. Seleccionamos el botón de arriba y ahora tenemos que asignarle una programación. Para ello vamos a acciones y aquí es el panel donde se trabaja con el lenguaje de programación que incorpora Flash MX, que se llama ActionScript. ActionScript es el lenguaje de programación que utiliza Flash MX. Permite agregar interactividad a una película. Proporciona elementos como acciones, operadores o objetos que se agrupan en scripts que indican a la película lo que debe hacer. Con ello se consigue que una película pueda tener eventos como presionar botones de ratón, teclas, y que se activen esos scripts. Por ejemplo, una forma sencilla de utilizar un script sería para conseguir que una película se mueva hacia adelante, se pare, se rebobine, etc. Este es el panel de ActionScript, que tiene dos formas de trabajar. Aquí, como vemos, este será el modo normal,
que se utiliza la mayor parte de las veces, en la cual ya están definidas acciones, como por ejemplo para controlar una película. Aquí sería para que se parara, para que se iniciara, etcétera. Y el otro es en modo experto, en el cual hay que meter la programación escrita directamente aquí. Es un lenguaje de programación en cosas similar al JavaScript, y no es necesario saber ActionScript a un gran nivel para poder programar determinadas acciones. Es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a establecer dos acciones, una para cada uno de los botones. Tiene que estar en el fotograma 1, como vemos aquí, y el botón, en este caso botón hacia arriba, marcado, como vemos. Vamos a acciones, pegar, y este es el texto con el mandato de programación para que al pulsar sobre este botón el scroll de texto vaya hacia arriba. Aquí lo podéis ver, en este caso sería mejor que estuviera escrito en algún sitio. No es muy largo, creo que se puede copiar sin problemas. Ahora hacemos lo mismo con el otro botón. Lo seleccionamos, vamos a acciones e introducimos su lenguaje, que en este caso la única diferencia con respecto al otro es que en vez de -1 es +1, lo que le indica que cuando se pulse sobre él, el scroll irá hacia abajo. Y ahora, para terminar, vamos a insertar el contenido al campo de texto. Recordar que el campo de texto es dinámico, por lo tanto tenemos que indicarle qué texto va a aparecer. Para ello, pulsando para que esté marcado el fotograma, y tendríamos que escribir, en primer lugar, stop, para que se pare aquí la película en ese fotograma. Y después, como vemos, pone texto. Recordad que no es la palabra texto en sí, sino el nombre que le dimos al texto dinámico que íbamos a incluir. Por eso pone aquí texto, y posteriormente introducimos todo el texto que queramos, que sea lo suficientemente largo para que tenga que hacer scroll. Con estos pasos ya tenemos creado nuestro scroll. Guardamos el archivo, recordad que es importante siempre de vez en cuando guardarlos, y pulsamos sobre control, probar película, y aquí tenemos nuestro scroll. Fijaros al pulsar cómo sube y al darle aquí cómo baja. Ya tenemos un scroll creado de forma muy sencilla. Este solo es el esquema de funcionamiento. Posteriormente, todo el aspecto estético, imágenes, botones, tipo de texto, etcétera, ya depende del trabajo de cada uno y no es nuestra función esa precisamente.